Pues arrancamos esta tercera parte de la edición 946 de Quadre en Blanc y lo hacemos con este argumento que van a ver en sus pantallas. Un libro maravilloso. Me descubro porque, bueno, la verdad es que hoy mismo he empezado a leerlo. Estos caminos de agua, viajes literarios por los ríos. Cuando vi el cartel de la presentación de la librería Argot ya me llamó mucho la atención, pero me llamó más todavía cuando supe que el autor es Fernando Peña, de Castellón, que es historiador y ensayista, doctor por la Universidad Jaume I y catedrático de Geografía e Historia en Educación Secundaria. Es autor de diversas monografías y, sobre todo también autor de un libro un poco precedente de este, que es Flaubert y el viaje a Oriente, la fuente de todos los sueños. La importancia de los ríos en el proceso creativo literario, más o menos sobre eso va, o es el eje central de este libro que podríamos calificar quizá de ensayo. Ahora nos lo explica su propio autor y que además cuenta con prólogo nada más y nada menos que de Eduardo Martínez de Pisón, catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues con todo esto, Fernando, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros, de verdad. Buenas. Que para nosotros es un honor tenerte en el programa. Muchas gracias. Pues acláranos, principalmente, ¿se puede calificar de ensayo esta obra? Sí, bueno, no es una narración, no es una novela, es una concatenación de reflexiones alrededor de un tema que es el de la influencia de los ríos en la escritura. Sí. Supongo que eres lector empedernido porque para recabar información sobre todas estas historias, esta relación de escritores con los ríos, pues me imagino que precede un trabajo de lectura, ¿no? Sí, bueno, soy lector todo lo que me permite mi tiempo libre y bueno, lo que sí que podría destacar es que escribir un ensayo sí que es, al fin y al cabo, una especie de excusa para enfrentarte a una serie de lecturas. Muchas de las lecturas que conforman este ensayo, pues yo ya las había tenido, pero hay otras que no tenía esa excusa que me permitieran poner una mirada especial a ese texto que siempre había querido leer. Y bueno, esto era un propósito que me permitió acceder a autores que deseaba leer, incluso a autores que yo desconocía completamente. Autores en relación con los ríos, podría ser cualquier otro tema, pero el río. El río como elemento, porque sobre todo antes los ríos se navegaban, ahora ya no tanto, ¿no? Pero como viaje generador de procesos creativos literarios, ¿no? Sí, aquí lo que se explora un poco es la capacidad que tienen o que tuvieron los ríos en un determinado periodo histórico que parte de finales del siglo XVIII y se adentra en el siglo XX, la capacidad que tuvieron los ríos para despertar en ciertos autores una sensación de querer escribir, de reflexionar, de iniciarse en la escritura, ¿no? Digamos que, de alguna forma, los ríos despertaron la ansia de reflexionar y de escribir de estos autores. Y yo lo que he querido es un poco desvelar el secreto, ¿no? Si no el secreto, ¿dónde están las claves para que esto se produzca? Te lo habrán preguntado más veces, pero ¿por qué no hay autores españoles? Bueno, tendría que explicar un poco el origen del libro, ¿no? Este libro parte de una pregunta que quedó abierta en el anterior ensayo que escribí, que es Flaubert y el viaje a Oriente, y entonces yo me preguntaba por qué el río Nilo, que tuvo mucha importancia en el viaje a Oriente de Flaubert, por qué el río Nilo fue lo que le despertó, digamos, después de una experiencia negativa, creativa, otra vez las ganas de escribir. En ese sentido, yo me apetecía explorar literaturas que tenía lejos de mí, ¿no? Y tuve la sensación de que no me veía atraído
por autores españoles, y una de las primeras decisiones que tomé fue darle una perspectiva más universal y menos españolas. Es evidente que hay autores españoles que podrían haber, con toda la dignidad del mundo, haber aparecido en el ensayo, pero los ensayos siempre son un punto de vista personal, y en este momento no tuve esa inquietud de orientarme hacia las lecturas de la literatura española. Pequeños capítulos fáciles de leer, muy ágiles, y que a su vez tienen su tono literario. Hay literatura también en este ensayo. Bueno, digamos que no es un ensayo científico, sino que es una escritura que yo he ido desarrollando a la vez que iba pues describiendo, analizando y viendo los puntos claves de las narrativas de otros autores. En ese sentido sí que hay un punto de vista literario del autor, es decir, por mi parte, bueno, que sí se ha ido desarrollando a través de él, aunque no era el objetivo fundamental. Fernando, y mucha documentación también, ¿no? Y mucha documentación. Yo soy historiador, digamos que el trabajo del historiador, la base de su estudio es las fuentes, y por tanto sí, lo fundamental es haber leído muchísimo. Y de hecho, cuando yo me decidí a escribir este libro, digamos que el producto final, que era una posible publicación del libro, no era el premio, sino que el premio era el viaje que yo iba a iniciar a través de muchísimas lecturas. Con autores contemporáneos, de ahora, actuales, un libro así sería difícil de escribir, porque los ríos también en sí mismos han cambiado mucho, ¿no? Sí, han cambiado mucho. De hecho, han perdido gran parte del protagonismo porque ya no es una realidad vivida. Antes los ríos no solamente eran lugares de transporte, tanto de personas como de productos, sino que eran también lugares de unión y de separación de civilizaciones. Hoy, con la vida moderna, todo eso, esa función se ha perdido, e incluso pues, en este, digamos, momento histórico que estamos ahora, estamos maltratando mucho la naturaleza y muchos ríos están siendo perjudicados. De hecho, están prácticamente muertos, incluso alguno ha desaparecido. Y los pocos que quedan navegables, el turismo los está también esquilmando, ¿no? Sí, sí. De hecho, el turismo forma parte importante bueno, la aparición del fenómeno social del turismo forma parte importante del libro, en el sentido de que el turismo de masas, que aparece aproximadamente en el último tercio del siglo XIX, es el que de alguna forma destruye esta forma de vivir los ríos, pausada, lenta, tranquila, que genera un tipo de escritura muy determinado, y se pasa a una nueva realidad en la que las prisas, las ganas de ver muchas cosas en poco tiempo, etcétera, pues hacen que esa reflexión íntima que provocaba la navegación fluvial pues desapareciera. Aléjense de la prisa para leer este libro, Caminos de agua, viajes literarios por los ríos, prólogo de Eduardo Martínez de Pisón, de nuestro invitado, Fernando Peña, Caminos de agua, viajes literarios por los ríos, tal y como reza el subtítulo, de eso se trata. Píldoras breves, capítulos breves, que lo hacen todavía más atractivo, ¿no?, a la hora de afrontar la lectura. Sí, digamos que la decisión del formato del ensayo no fue una decisión que tomé de forma inicial, sino que ha ido conformándose a lo largo de que yo he ido visitando las distintas lecturas que he ido recorriendo. Y al final sí que me di cuenta de que más que un ensayo continuo y largo, el libro adquiría muchos más beneficios a la hora de ser más dinámico, con capítulos que fueran breves, pero que fueran en sí mismos, tenieran una idea, y creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos del libro, porque me lo dice bastante gente. Otro de los grandes aciertos es el prólogo. Don Eduardo Martínez de Pisón, un prologuista de primer nivel, ¿no? Sí, para mí ha sido una suerte enorme que la editorial Fórcola y su editor Javier Jiménez me haya publicado el libro, y uno de sus grandes colaboradores es Eduardo Martínez
de Pisón, que es puede que sea el máximo especialista en geografía y en literatura y en la unión de geografía y de literatura que hay en España. Tiene libros estupendos sobre las montañas, sobre los paisajes, sobre el interior de la tierra. Es un erudito, es un sabio y para mí es un verdadero regalo tanto la publicación en Editorial Fórcola como este precioso prólogo. Los escritores del siglo XXI, en sus viajes, ¿en qué se inspirarán? En los ríos, ¿no? A lo mejor, no sé, los viajes en avión low cost. Bueno, sí, cambian las circunstancias históricas, cambian las sociedades y lo que queremos creer es que nunca cambiará la inspiración. Es decir, la inspiración se encontrará en otros sitios, ¿no? Y con unas características diferentes. Pues seguramente en vez de la soledad de los ríos o la pausa, pues se tendrá que buscar en una soledad que sea producto de estar acompañados de muchas personas o de las redes sociales, con experiencias mucho más intensas, más breves, más seleccionadas también. Menos contemplativas. Menos contemplativas, sí. Seguro, ¿no? También hemos hablado del turismo, pero la contaminación de los ríos también es otro tema preocupante. Luego nos acordamos de los ríos cuando viene la Dana, ¿no? Y se desbordan y hacen esas malezas, ¿no? Pero es así, la contaminación a que también se alude en el prólogo también es una causa preocupante, ¿no? Sí, en general tendríamos que preguntarnos un poco el papel que tienen los ríos hoy en día, y no solo eso, sino el papel que tiene la naturaleza a la hora de conformar realidades culturales, ¿no? en nuestra sociedad. El respeto que nosotros podamos tener a la naturaleza y a todos sus elementos es un respeto que debería empezar por la cultura y por la valoración, su valoración como elemento de pensamiento, como elemento de mejora de la sociedad, incluso desde el punto de vista artístico. Fórcola, la editorial, háblanos un poco de ella y cómo ha Bueno, sido el trato contigo para la publicación de este libro. Bueno, yo no me puedo quejar nada de la editorial Fórcola. Es una editorial especializada en ensayos, ensayos culturales, que tiene una sección de viajes y de cultura de un valor tremendo. Es una editorial muy valorada a nivel nacional e internacional y, bueno, mi contacto con la editorial empezó con el centenario de Flaubert, cuando yo escribí un ensayo sobre la figura de Flaubert, porque tenía interés en él, ya que me impactó mucho el descubrimiento de sus cartas a través de libros que leí y de sus diarios. Y yo me dirigí a esta editorial. La editorial, en principio, no admitía originales, pero el tema se ve que atrajo a su editor, Javier Jiménez, y bueno, le echó un vistazo y entonces enseguida me dijo que sí. A partir de ahí, pues digamos que la editorial se ha portado muy bien conmigo en todas las propuestas. ¿Tendrá continuidad este viaje o será Bueno, otro proyecto distinto lo siguiente? Todos los libros, me gusta siempre decir que nacen de preguntas, pero que para ser experiencias completas tienen que sembrar preguntas también. Este segundo ensayo que he publicado en Fórcola recoge alguna pregunta del ensayo anterior y contiene preguntas para el futuro, sí. ¿Por qué no? Fernando Peña, Caminos de agua, viajes literarios por los ríos, con prólogo de Eduardo Martínez de Pisón. Una delicia, se lo puedo asegurar. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y esta es tu casa para cuando quieras venir. Estupendo. Vas a quedarte un ratito conmigo, ¿vale? Nos vamos a ¿dónde? El domingo 14 de junio en el Auditorio de Castellón llega Ada Sinfónica de Alicante, esta formación, esta orquesta maravillosa de la Diputación de Alicante. Como digo, tocará en el Auditorio de Castellón, 14 de junio.
Más cosas, una peli que seguro que les interesa, lleva por nombre El Drama. Vemos el tráiler oficial en castellano. Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir? ¿En el discurso? Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos? Sí. Vale, ¿y de la primera cita? Sí, claro. ¡Mierda! No es obligatorio hablar. ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer... ¿Amor? Sí. ¿Primer amor o primer crush? Las dos, creo. Es muy raro. ¿A los 30? A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco... Desagradable, tío. Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho. ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis? A ver, ¿qué hiciste? Un perro. Había cervezas y porno. ¿Lo dejaste toda la noche? Sí. ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me... Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo... Vamos a pedir un Uber. Emma, ¿qué cojones? ¿Estáis nerviosillos? Recordad que os conocéis muchísimo. Deja de pensarlo. Para de pedírmelo. Sé que lo estás pensando. ¡Mierda! Pues ahora sí. ¿Cómo puedes confiar en ella? Eres una hipócrita de manual. Nunca dije que tuviera un retraso Claro que mental. sí. Dijiste que era lento. Dijiste que era lento. Emma, el amor verdadero es complicado. Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma. Hay que aceptar al otro con todos sus defectos. ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato? ¿Qué ha sido él? No lo sé. ¿A dónde vas? Un poco de drama. Me parto. Por cierto, ya está en los cines el drama. Vamos con la colaboración de nuestro amigo y filósofo y poeta, además, Vicente Enguix, que semanalmente nos aporta su sabiduría en una píldora de minuto a minuto y pico. Hola a todos. Y siguiendo con mi libro Ya sé algo, hoy voy a leeros a Taubes. Jacob Taubes fue un filósofo, sociólogo de la religión, rabino, docente, articulista, siglo XX. Fue apodado el escatologista. Se remitía a la República de Platón para sus planteamientos. Decía, no hay teología sin implicaciones políticas, ni teoría política sin presupuestos teológicos. Una teología solo tiene significado si responde a una situación concreta. Entre sus citas decía, la historia de Israel es la raíz del árbol de la redención. La Iglesia Católica Occidental protege y a la vez persigue a los que considera herejes. La teología, por su análisis racional, hace de Dios un objeto, tal que lo extingue. La autoridad de la razón debe ser independiente a la voluntad de Dios. La muerte del mito y la intelectualización racional de Dios, la ejemplaridad del arriba frente al abajo, genera una anécdota lejos de Dios y de la ley, dando lugar al caos. Bajo un cetro bicéfalo vivimos, tan sutil como humilde, pero firme. Un capricho lejano en un tío vivo, cuyos rastros alternan las alturas en nuestro consanguíneo laberinto. Al sepelio de Dios vino su viuda, con sudario elegante y una brújula, a resolver mosaicos consentidos
vacunados a veces de futuro. Si el oráculo muerde, no es tu perro, solo el podio invitándote al vacío, donde el tiempo palpita sobre mármol tras un columpio fuera de servicio. Más cosas, maricas todas, este fin de semana en el Teatro Teatro Flumen de Valencia, este montaje de temática LGTBIQ+, maricas todas es el título, vemos el tráiler, nos pilla cerquita Valencia. Que comience la partida. ¡Maricas todas! Arcoíris es tu piel y tu sexo también, purpurina del amor. Banderas de color, pisa fuerte sin temor. Y por último, acabo, nos vamos a Publi, les dejo con ¿qué? Con Jacaranda. Jacaranda, el grupo de boleros castellonense, canta con Manu Tenorio en esta canción que les vamos a mostrar en directo. Pero es que el 19 y 20 de junio en el auditorio de Peñíscola estarán tanto la formación castellonense como el gran vocalista Manu Tenorio. Les dejamos con su música, nos vamos a publicidad y a la vuelta más cosas aquí en TV4, en Quadre en Blanc. ¡Vamos ya! Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina y nos mira sin vernos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él.
dicen que pasa la noche llorando por él.